Bueno, hola. Hoy vamos a empezar a trabajar con la unidad de prensa gráfica. La prensa gráfica es de los medios de comunicación tradicionales el más antiguo de todos, ¿sí? Eh, ya desde muy poco tiempo después de la creación de la imprenta, digamos, comenzaron a aparecer los primeros periódicos, que por supuesto no tienen nada que ver con lo que conocemos hoy. Eran por ahí una hoja, una carilla de noticias sobre el reino, sobre la ciudad, sobre lo que pasaba con la nobleza, ese tipo de cosas, ¿sí? Y por supuesto que fue desarrollando y evolucionando de manera sostenida hasta lo que conocemos hoy como prensa gráfica, ¿sí? La prensa gráfica hoy básicamente está compuesta por diarios y revistas, si tuviéramos que sintetizarlo. Y particularmente en la clase de hoy vamos a trabajar algunas cuestiones generales sobre los diarios, básicamente. ¿eh? El tema de las revistas lo vamos a dejar para una clase posterior. Eh, bueno, parece medio obvio decirlo, pero los diarios reciben ese nombre simplemente porque salen todos los días. ¿Sí? Eh, de todas maneras, el nombre diario que tiene como base, como origen, esa característica de ser una publicación que se edita todos los días, eh, se transformó en un genérico. ¿Sí? Hoy diario se le dice más a un tipo de papel, a un tipo de publicación, más allá de que el 99% de los diarios salen todos los días. De todas maneras, hay algunos diarios, y por eso digo que se transformó en un genérico, que se les llama así porque se refiere a las noticias, básicamente, al género periodístico, pero por ahí no salen todos los días. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, acá en Argentina el ejemplo del diario Perfil, que de hecho hasta tiene ese nombre en su título, que solo se edita los fines de semana, los sábados y los domingos. ¿Sí? Pero sin embargo tiene todas las características de un diario por el tipo de papel y porque obviamente las noticias son su género principal. En Argentina tenemos dos tipos de diarios según el lugar donde se publican, donde se editan. Por un lado tenemos lo que se llaman los diarios de circulación nacional. Los diarios de circulación nacional son aquellos que se editan, digamos, se imprimen y se editan en la capital federal, pero que sin embargo tienen una circulación nacional, es decir, que se eh, distribuyen por todo el país, que son los diarios principales, los más conocidos, ¿sí? Clarín, La Nación, Crónica, Página 12, Diario Popular, etcétera. Los diarios que seguramente vos más conocés, ¿sí? Pero que, no sé, si vos estás veraneando en Mar del Plata, podés comprar Clarín, ¿no? O sea que se distribuyen en todo el país, pero se editan en Capital Federal. Y por otro lado tenemos los diarios locales, ¿no? Que son diarios que se publican en diferentes regiones del país y que tienen la diferencia de que tienen noticias, informaciones que son específicas o propias de ese lugar. ¿no? Hay diarios muy importantes, ¿no? el diario no sé, El Día de la Plata, eh, La Voz del Interior en Córdoba, eh, diarios marplatenses como El Atlántico, por ejemplo. Hay un montón de diarios, sobre todo en las capitales, el diario Río Negro, en las capitales de provincia, que son muy importantes. Pero ya digo, tienen noticias muy locales, ¿no? Por ejemplo, el diario Río Negro puede publicar en el verano de manera muy importante en la tapa, no sé, un granizo que cayó y destruyó toda la cosecha, la siembra de los cítricos, que es el principal recurso del valle en Río Negro. Suena feo decirlo, pero a nosotros en Capital Federal eso no nos importa demasiado. Entonces, quizás en el diario local sea una noticia de tapa de las más importantes, y acá probablemente en un diario de circulación nacional ni siquiera se lo mencione. Esa es la principal diferencia. Ustedes saben que los diarios son uno de los medios de comunicación más efímeros de todos. ¿Sí? Efímero significa pasajero, es decir, que pierde su importancia, digamos, muy rápidamente. ¿Por qué? Eh, Ustedes saben que los diarios
se imprimen y quedan listos para editarse, para publicarse, para ya distribuirse a eso de las 2 3 de la mañana. Eh, y a partir de que ya está impreso, a eso de las 4 5 6 de la mañana como muchísimo, ya está en los kioscos, ya distribuido para poder empezar a venderse. ¿Cuál es el problema o cuál podría llegar a ser el problema de esto? Si hay una noticia muy importante durante el transcurso de la mañana, por ejemplo, el diario queda muy rápidamente, el diario impreso queda muy rápidamente desactualizado. Hay un ejemplo muy típico, muy básico, que les puedo dar, que es el 11 de septiembre del 2001, el día del atentado a las Torres Gemelas. Ese atentado se produjo alrededor de las 8, 8 y media de la mañana de Argentina. Y por supuesto fue una noticia conmocionante que cambió al mundo en ese momento. Bueno, yo recuerdo de estar mirando la televisión con lo que estaba pasando y teniendo el diario publicado, impreso en la mesa. Era feriado por el Día del Maestro. Y ese diario que yo tenía en la mesa, por supuesto, había quedado absolutamente desactualizado, no servía para nada, porque la noticia más importante del año y de la década, si querés, era lo que había pasado en ese instante. Entonces el diario es un medio muy efímero. Hoy la actualización, por supuesto, de las noticias se va dando por los sitios de internet de cada uno de los diarios. Ese es un tema muy importante porque ahí es donde vos conseguís las actualizaciones permanentes de las noticias, pero al mismo tiempo Internet, por supuesto, ha generado que cada vez se vendan menos diarios impresos. Esto es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero esto es una característica importante del diario impreso, ¿no? En papel, que pierde su actualidad de manera muy rápida. Una cosa también interesante para poder conocer cómo es la prensa gráfica, y en particular los diarios, es cómo se conforman los ingresos que tienen los diarios, ¿sí? De dónde sacan el dinero, que tiene algunas particularidades en comparación con otros medios de comunicación. Bueno, el principal ingreso de los diarios, como en el 99,9% de los otros medios de comunicación, con excepción del cine, que ya veremos en su momento, es la publicidad. La publicidad es el ingreso mayor de la mayoría de los medios de comunicación. En el caso de los diarios, las revistas también, la publicidad se vende por tamaño, ¿sí? Es decir, una cosa es publicar una publicidad de 2 páginas, de 1 página, y después hay publicidades de media, de 1/4, de 1/8, de 1/16, etc. O sea, digamos, la clasificación de las publicidades y la venta de ellas, el costo, tiene que ver con el tamaño. Y no solo con el tamaño, sino también con el lugar. Ustedes saben que las páginas impares son las más importantes en un medio impreso, porque es lo primero que ves, ¿sí? Si vos tenés un diario así y lo abrís, lo primero que ves es la página impar, siempre, tus ojos van hacia ahí. Por eso las páginas impares, publicitariamente hablando, suelen ser más caras. Pero después el costo tiene que ver directamente con el tamaño, ¿sí? Los diarios además tienen otro ingreso importante, que otros medios no lo tienen, que obviamente es la venta de ejemplares, ¿sí? Que se venden en los kioscos o de diferentes formas. En Argentina el diario más vendido del país desde hace muchísimas décadas es Clarín. Clarín es el diario que más se vende. Y en segundo lugar La Nación, que son los 2 diarios más conocidos y más importantes y más influyentes incluso también. Esos son los 2 diarios más vendidos, con bastante distancia entre ellos. Siempre Clarín vendió bastante más. Y ustedes saben también que los fines de semana, sobre todo el domingo, los diarios suelen vender casi el doble que durante los otros días de la semana. Porque el domingo, y por eso también el domingo son como mucho más gordos los diarios, vienen con muchas más cosas, vienen con revista gratuita también. Porque obviamente, bueno, los domingos más gente puede, y con más tranquilidad, porque la gente no trabaja, puede acceder a leer tranquilo el diario, ¿sí? Acá hay que decir lo siguiente con el tema de las ventas, que algo anticipábamos antes. En el transcurso de los últimos años, todos los diarios
y no solo en Argentina, sino en absolutamente todo el mundo, los diarios impresos cada vez se venden menos. Incluso hay gente que habla de que, y ya lo trabajaremos en algún momento, de que a futuro los diarios impresos terminarán desapareciendo. Obvio que esto se debe a la irrupción cada vez más fuerte de Internet. Eh, También les decía antes que todos los diarios tienen su propio sitio de Internet que se actualizan todo el tiempo. Y uno podría decir, bueno, ¿para qué tienen un sitio de Internet si eso les hace bajar las ventas? Es imposible no tenerlo en un mundo como el de hoy. Es imposible que un diario no tenga un sitio web de noticias. Incluso no solamente el sitio, sino que tienen, bueno, por supuesto, sus cuentas en Facebook, en Instagram, en Twitter, en diferentes redes sociales donde también aparecen las noticias, ¿no? Es imposible que un medio no aparezca en esos lugares. Desde hace un tiempo todos los diarios del mundo, y en Argentina también, están viendo de qué manera sobrevivir a este avance de Internet, que uno con un clic gratuitamente puede acceder a las noticias. Por un lado, y cómo monetizar eso, cómo hacerlo dinero. Por un lado están las publicidades propias de los sitios web. O sea, cuando entras a un sitio web de un diario, hay publicidad, ¿sí? Y esa publicidad, por supuesto, es paga también. Y desde hace un tiempo existen lo que se llaman las suscripciones digitales. Los diarios más importantes en general tienen un límite de notas al que vos podés acceder, que suelen estar entre 20, 25, 30 notas por mes. Si vos todos los días entras al diario y vas cliqueando, o te metes en Twitter y te interesa una nota y cliqueas y te metes a leerla, cuando quieras leer la nota siguiente al límite que tiene ese medio de comunicación, ese diario, no vas a poder. Te va a pedir suscribirte, ¿sí? Esa suscripción digital, que tiene diferentes precios, es para que vos puedas acceder a todas las notas que quieras y que puedas acceder también al PDF digital todos los días del diario impreso. Y además hay algunos otros beneficios, como tarjetas de descuentos y quizás alguna revista de la misma editorial o ese tipo de cosas. Es decir, que la venta de ejemplares hoy también tiene como un anexo la posibilidad de la suscripción digital, ¿sí? Más allá de la suscripción que puedan tener en tu familia, por ejemplo, con el kiosquero de la esquina que todos los domingos le tira el diario por abajo de la puerta. Pero la suscripción digital es otro lugar donde los medios, donde los diarios en particular, están intentando monetizar y no perder tanto con la baja de la venta de ejemplares. Entonces tenemos el ingreso principal, que es la publicidad, tanto en las hojas impresas como también se dan en los sitios web de noticias de cada uno de los diarios, y por otro lado la venta de ejemplares. Y además, bueno, las suscripciones, sería el tercero. Las suscripciones digitales, que vienen de alguna manera a intentar reemplazar a la baja de la venta del papel impreso. En cuanto a la organización de los diarios se pueden o se organizan en general en secciones y en suplementos. Las secciones son las diferentes temáticas que conforman el diario y están en el cuerpo central del diario. Es decir, página tras página, seguido, van apareciendo diferentes secciones, ¿sí? Hay secciones referidas a la política argentina o nacional, a bueno, cuestiones internacionales, hay secciones referidas a noticias policiales, a deportes, información general. Bueno, son las diferentes temáticas que van apareciendo en el transcurso del cuerpo central del diario. Todas ellas se llaman secciones, y en cada medio se pueden llamar distintos. No sé, en un medio se puede llamar política internacional o algo así, y en otro, por ejemplo en Clarín, le ponen El Mundo. O sea, después digamos, el título puede variar en cuanto al diseño de cada diario, pero básicamente se refieren a esas temáticas que les decía yo antes, ¿no? Y por otro lado están lo que se llaman los suplementos. Los suplementos son como publicaciones independientes, pequeñas, que vos podés separar del cuerpo central del diario. Y el diario sigue completo, ¿sí? Vos podés sacar la sección o el suplemento, mejor dicho, perdón, el suplemento de espectáculos, en algún caso, y lo podés leer de manera independiente. Las revistas, los fines de semana son suplementos.
Los suplementos son lo que vos podés separar del diario, del cuerpo central, y leerlo como una pequeña publicación independiente del diario. Eh, y en cuanto a los formatos gráficos, tradicionalmente hay dos tipos de formatos en los diarios que tienen que ver con el tamaño. Por un lado está el más común, que es el típico, digamos, formato de diario, puede tener muy pequeñas variaciones en el tamaño, en pequeños centímetros, pero que es el formato de diario común, ¿sí? Que tiene la mayoría de los diarios, que se llama tabloide, el formato tabloide, ¿sí? Y está el otro, que es el más tradicional, que antes era el de todos los diarios, y que hoy lo mantienen algunos diarios e incluso en algunos momentos nada más, que es el que se llama formato sábana, que es ese diario grande, viste, bien grandote, que hasta es difícil de manipular para leer. Acá en Argentina, por ejemplo, lo mantiene La Nación solamente los fines de semana. Antes, hasta hace 3 años atrás, 4 años atrás, todos los días La Nación tenía el formato ese sábana, y hace unos años se pasó al formato tabloide de lunes a viernes, y los sábados y los domingos mantiene ese formato sábana. Se le dice formato sábana porque como es bien grandote, era lo que antiguamente usaban la gente que duerme en la calle para taparse. Por eso le decían formato sábana. Los dos diarios más importantes del mundo, que son los más importantes por cantidad de lectores y por influencia que tienen y por historia, que son los dos de Estados Unidos, de New York Times y de Washington Post. Los dos mantienen el formato sábana. Es como un formato tradicional que muestra de alguna manera eh, la historia, ¿no?, que hay detrás de ese medio. Y La Nación un poquito quiere jugar con eso también. Entonces tenemos la división de los diarios en cuanto a su temática y su armado, que es en secciones y en suplementos. Y por otro lado el formato gráfico, que es tabloide en la inmensa mayoría de los casos y sábana en algunos otros. Bueno, y por último, igual que todos los medios de comunicación, en los diarios también, en la prensa gráfica, también hay géneros. ¿Sí? Nosotros trabajamos los géneros de televisión como ejemplo, pero en todos los medios hay géneros que son esos modelos, esos formatos a partir de los cuales ese medio transmite sus mensajes de diferente tipo. En el caso de los diarios y las revistas de la prensa gráfica, estos géneros son básicamente géneros periodísticos, ¿sí? Tenemos el género de noticia, que es el principal, que es la materia prima de los diarios, y es el que la semana que viene nosotros vamos a trabajar. Tenemos la crónica, tenemos el editorial, no confundir con la editorial. La editorial es la empresa que edita libros o revistas. El editorial es un género periodístico. Tenemos el reportaje y la entrevista, que son dos cosas distintas, que tienen una pequeña variante que también vamos a trabajar. Tenemos la columna de opinión, tenemos la crítica de espectáculos. Todos estos aparecen tanto en diario como en revistas. Y tenemos también la nota periodística, que es quizás la materia prima más importante de las revistas en este caso, y que también en su momento trabajaremos. Cada uno de estos medios los vamos a ir cada uno de estos géneros, perdón, los vamos a ir trabajando, y en particular la semana que viene vamos a aprender y recordar en algún caso cómo se escribe una noticia y vamos a trabajar sobre ello. Nos vemos la próxima.